entonces, Siddhartha Gautama es Buda, el iluminado. Alguien que ha encontrado respuesta a las 4 preguntas capitales. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo se origina? ¿Cómo puede ser vencido? ¿Y qué camino debe seguirse para conseguir esa meta? Estas 4 nobles verdades serán su mensaje. Ellas compendian toda su enseñanza. Todo esto ocurrió hace 2500 años, cerca de la pequeña ciudad de Uruvela, en el estado indio de Bihar. Por eso se llama a este árbol descendiente de la higuera original, árbol de la iluminación, o Bodhi. A su vez, Uruvela se llamará Bodh Gaya. Después de Lumbini, la ciudad natal de Siddhartha, Uruvela es el mayor santuario del budismo. Se trata efectivamente de una nueva religión, pues se desechan los fundamentos del hinduismo, la autoridad de los Vedas, el poder de los brahmanes, los sacrificios cruentos. A cambio de ello, espiritualización, recogimiento, contemplación. Un camino que Buda transitó solo, sin ayuda alguna, bien que su despertar no haya sido un acto de liberación individual. No es algo que podamos alcanzar con la sola voluntad. Tampoco es un don divino, ya que para Buda no existe un Dios creador omnipotente. En señal de gratitud, los budistas consagraron el lugar donde se originó el budismo y lo llamaron Trono de Diamantes. De entonces data el templo de Mahabodhi, o templo de Gran Despertar. Pero templos, rituales y ceremonias, lo mismo que dioses y demonios, no interesan demasiado a Buda. La pregunta sobre la razón última del mundo la deja también sin responder. Si te hieren con una flecha envenenada, dice, lo que debes hacer no es buscar al que la tiró, sino hacerte curar sin dilación la herida por un médico competente. Aquí en el Parque de los Antílopes, en Sarnath, a las puertas de Varanasi, Buda se reencuentra con los 5 ascetas que lo habían dejado y que ahora serán sus primeros discípulos. Entre los 5 forman una comunidad de monjes o sangha. Este es el tercer gran santuario del budismo. Fue aquí donde Buda puso en movimiento el Dharma, o rueda de la enseñanza. Tras predicar durante 45 años, Gautama muere a los 80 años debido a una intoxicación en el Kushinagara nepalés, el 4º gran santuario budista. Para Buda, la muerte significó el paranirvana, la liberación definitiva o fin de la cadena de reencarnaciones. Buda no dejó a un sucesor o representante. Quería que sus discípulos se atuvieran al Dharma, sin imponérselo a nadie. Suele decirse que el budismo no es en realidad una religión, sino una filosofía. Pero el budismo precisamente no es una filosofía. No ofrece una interpretación del mundo. El budismo es una religión, es una doctrina y una vía de salvación. Es así como se entendía Buda, como un médico deseoso de ayudar al prójimo a liberarse y redimirse de su sufrimiento. El remedio, según él, está al alcance de todos, lo cual hace de Buda una especie de psicoterapeuta que ayuda al hombre a superar sus crisis, a vencer el dolor y a aceptar su propia limitación, finitud y mortalidad. Pero Buda es bastante más que un psicoterapeuta. Sus enseñanzas son más radicales, porque en su iluminación comprobó que el hombre
una vez roto el velo de la ilusión, verá que nada es perdurable, que todo cambia, que incluso el yo, al que tanto se aferra, no es algo duradero, sino que es pasajero, como todo lo demás. Por tanto, el dolor, el sufrimiento del que debe ser curado, es precisamente este aferrarse al yo. La terapia del Buda le enseñará cómo hacerlo para pasar de su actual atadura al yo a un nuevo estado de abnegación. Solo así se abrirá a la compasión universal, algo que, en cierto modo, también suscribiría un cristiano. Buda no pretende consolarnos con un más allá. Su mensaje es para ser vivido aquí y ahora. Sus 4 nobles verdades quieren ayudarnos a comprender y superar las realidades de la vida. Primero, ¿qué es el sufrimiento? Nuestra vida entera es sufrimiento. Nacimiento, trabajo, separación, vejez, enfermedad y muerte. Segundo, ¿cómo se origina el dolor? Por nuestra avidez, nuestro apego a las cosas, nuestra codicia, nuestro odio y nuestra ceguera, todo lo cual conduce a una nueva reencarnación. Tercero, ¿cómo se vence el dolor? Renunciando al deseo. Solo así evitaremos un nuevo karma, que es el resultado de nuestras acciones buenas y malas. Cuarto, ¿por qué vía se llega a esta meta? Por la vía del camino medio. Es el famoso camino óctuple hacia el nirvana, formado por el recto entendimiento y pensamiento, el habla y la acción correctas, el recto vivir, el recto esfuerzo y la recta atención y concentración. Mientras que en la India el monacato es de muy antigua data, en el cristianismo aparece relativamente tarde. Los primeros budistas fueron monjes ermitaños e itinerantes. Solo después se asentaron en monasterios, como este en Dharamsala, al pie del Himalaya, residencia del exiliado Dalai Lama y sus monjes tibetanos. Igual que en los conventos cristianos, también aquí los monjes acuden temprano al oficio matinal. En vez de arrodillarse, se prosternan, tocando el suelo con la frente en señal de profunda reverencia. Y en vez de oraciones, invocando al Dios omnipotente, recitan una letanía de sutras y mantras, persuadidos del poder milagroso de las palabras y fórmulas sagradas. Sirven para las más diversas fines, sobre todo para apaciguar y expulsar a los demonios. También invocan a todos los santos, en este caso, el panteón budista. Buda, los bodhisattvas y los grandes gurús. Los tibetanos incluyen al Dalai Lama. Con el canto y recitado en común, el ego pasa a segundo plano e incluso se olvida. Los monjes budistas se parecen mucho a sus pares cristianos. Por fuera, hábito de monje, canto y recitado en común. Pero las semejanzas no se detienen aquí porque ambos renuncian al mundo. Ambos hacen votos de pobreza y castidad. Ambos siguen rígidas normas de vida, con oraciones, prohibiciones, penitencias y confesiones. Pero mientras que para el cristianismo el significado de las órdenes religiosas solo es marginal, para el budismo es central. En el budismo primitivo, transitar el camino de la liberación y renunciar al mundo significaban ingresar a un sangha. Ahora bien,
no cualquiera está dispuesto a obedecer los 5 mandamientos del noviciado. Desde los tiempos del Buda, estos mandamientos son: comer una sola vez al día, evitar las diversiones, no usar joyas ni perfumes, no poseer una cama o una silla demasiado suntuosa, no poseer dinero. Aún más arduas son las más de 200 reglas que rigen la vida del monje budista. Los fieles sienten honda veneración hacia sus monjes o maestros espirituales que resaltan por sus coloridos hábitos. Aunque el budismo no acepta la idea de un Dios creador, tiene por norma aliarse con la religión del lugar y sus dioses, por ejemplo con la antigua religión mágica Bon del Tíbet. De ahí los molinos y molinillos destinados a repetir los rezos. A la escuela de monjes pueden acceder niños de solo 6 a 7 años. Para el niño, un gran mérito, y para sus padres, un alto honor. El novicio recibe una sólida formación religiosa. Memoriza los textos sagrados impresos en letra grande con tipos de madera a la usanza de la antigua China. So was Jesus born in Europe? Y también aprende inglés. De este modo se lo prepara para la vida adulta, dándole conocimientos que pueden servirle aún si deja el monasterio. The Buddhist religion spread from India to Tibet. Spreading. Los monjes le regalan al pueblo una de las llamadas 3 joyas: el Dharma o la enseñanza de Buda. Además atienden bodas y funerales o bendicen casas. Entonces recitan los pasajes de las escrituras sagradas que traen bendición a casa y familia. Con sonoros cánticos, lo mismo que con música y ruidos, tratan de apaciguar y expulsar a los incontables espíritus malignos. Y con sacrificios y juramentos buscan calmar a los temibles dioses naturales, los dioses de la montaña, de la tempestad y del granizo. A cambio, los monjes aceptan del pueblo comida, dinero y regalos. Las ofrendas de mantequilla de yak cumplen un importante papel. Dejar los hábitos es mucho más fácil para un monje budista que para uno cristiano. Buda permite que monjes y monjas salgan del convento y vuelvan a él con toda libertad. La vida del monje budista se centra en la meditación. Según Buda, podemos concentrarnos observando nuestra propia respiración. Lo mismo se consigue recurriendo a una imagen. Los monjes tibetanos son maestros en la confección de mandalas o imágenes para meditar. Mientras profiere invocaciones, el abad de un convento va apilando una sobre otra 4 escudillas con piedras y otros objetos. Simbolizan el cosmos, con el sol, la luna, los continentes y los mares, los tesoros de este mundo. Y en el medio, el monte Meru, el centro del mundo, la residencia de los dioses. El universo entero es ofrecido a los budas, a las deidades y a los gurús, para bendecir a todos los seres y colmarlos de compasión. El abad se concentra en determinados aspectos del mandala y se profundiza en ellos.
Largos años de práctica le han enseñado a vincular entre sí las inacabables series de colores, formas y figuras, asociándolos con toda clase de símbolos. La vida en el Sangha incluye el minucioso estudio de los textos sagrados. Además, los alumnos practican el Dharma o enseñanza budista y se espera de ellos que en caso de abandonar el convento se la transmitan a otros. En los debates, el alumno permanece sentado, mientras que el examinador formula en tono perentorio sus preguntas, a las que pone fin con un sonoro palmoteo. El novicio aprende así dialéctica y retórica, aprende a analizar y a convencer por medio de la palabra. El budista hace profesión de fe en Buda, en el Dharma, en el Sangha, en la comunidad de los monjes. En cuanto a esta última, o sea, la comunidad budista, desde un principio estuvo formada por monjes y laicos, con la sola salvedad de que los laicos no están obligados a acatar los 220 mandamientos o prohibiciones de los monjes, sino solo el comienzo, los primeros pasos del noble camino óctuple que comprende los 5 deberes éticos elementales. Solo que el budismo no prescribe «Yo soy Dios, tu Señor, no matarás», etc., sino que son deberes que la persona se impone a sí misma. Por ejemplo, prometo no matar. Pero el 5º mandamiento ya es estrictamente budista, pese a que no está en todos los textos y tampoco se lo cumple al pie de la letra. Me refiero a la abstención de bebidas alcohólicas. Pero los otros 4 mandamientos son los que todos debemos obedecer y que ya encontramos en forma embrionaria en las religiones naturalistas. Estos 4 mandamientos que hoy tenemos como los fundamentos de una ética válida para toda la humanidad, una ética universal, son no matar, no mentir, no robar, abstenerse del libertinaje. No es casual que el Dalai Lama fuera el primero en firmar y proclamar solemnemente una ética universal en el Parlamento de las Religiones Mundiales, celebrado en Chicago en 1993. Esta declaración se basa en los ya citados 4 mandamientos. La primera comunidad monacal budista no tuvo necesidad de templos ni monasterios. Lo único que hubo desde un comienzo fueron monumentos a hombres ilustres. El túmulo semiesférico llamado stupa llegará a ser la típica arquitectura budista. Entretanto, se produce el primer gran cambio de paradigma. Del budismo primitivo elitista se pasa al budismo de masas, propio de los estados de signo budista. El fundador del primer imperio indio, el emperador Asoka, desempeñó al respecto un papel protagónico. Aquí, en Sanchi, mandó erigir el primer stupa. Claro ejemplo del cambio del budismo a religión oficial, con un culto propio. Asoka fue para el budismo lo que el emperador Constantino para la religión cristiana. El arco de entrada muestra al emperador ante el árbol Bodhi. Asoka quiere regir al mundo, no con la espada, sino con el Dharma. Para muchos es el gobernante budista por excelencia. También en Sanchi, en las columnas donde se solía inscribir los edictos, Asoka proclama al mundo los principios de la ética budista. Estas columnas se cuentan entre los más antiguos monumentos de la India. De religión de renuncia al mundo, el budismo pasa a ser un factor de cambio político y transformación del mundo. El gobierno apoya al Sangha y el Sangha apoya al gobierno, hasta el día de hoy. Ello explica por qué Birmania, Tailandia y Sri Lanka son llamados teocracias budistas. Aún así,
Buda no aparece todavía en forma humana, sino solo simbólica, como el stupa, el árbol bodhi y sobre todo la rueda de la enseñanza. Durante siglos no se formula la enseñanza budista en una forma canónica, obligatoria para todos los creyentes, lo cual da pie a una serie de interpretaciones. Los concilios budistas no logran salvar las diferencias entre las distintas escuelas. Esto precipita un cisma entre la escuela de los tradicionalistas o budismo Theravada y la llamada mayoría, del cual surge después el budismo Mahayana. El Theravada es el budismo del pequeño vehículo, el Mahayana, el budismo del gran vehículo. Solo siglos después habrá representaciones de la figura de Buda, por obra sobre todo de la vieja escuela de arte Gandhara del Valle del Indo. Año 250 a.C. Comienza su expansión el budismo del pequeño vehículo por la ruta marítima del sur en dirección a Ceilán, Birmania, Tailandia, Camboya y Laos, hasta Indonesia. Es el inicio de una especie de Edad Media en los países del budismo Theravada. En todas partes se erigen stupas. Además, el budismo avanza por tierra, por una ruta del norte, y ya en el siglo I de nuestra era conducía a través de la ruta de la seda a China y el Asia Central. En el siglo IV llega a Corea y de allí en el VI a Japón. Nos encontramos en la gran fiesta budista de otoño, en la vieja ciudad imperial de Nara, junto al famoso templo Todaiji. Gran número de monjes chinos, tibetanos y coreanos. Una colorida fiesta de fuerte índole ceremonial y clerical. También los budistas japoneses profesan el Mahayana o budismo del gran vehículo. Con él, los fieles pueden alcanzar el nirvana en el menor tiempo posible. Entre los siglos I y V de nuestra era, volvió a girar la rueda de la enseñanza. Se replantean la enseñanza de Buda, la enseñanza del Dharma y la enseñanza del Sangha. Los reformadores rechazan el budismo Theravada, de la escuela tradicional, tildándolo precisamente de pequeño vehículo. Sus textos canónicos son incompletos. Ha llegado el momento, dicen, de dar a conocer las principales enseñanzas de Buda. Solo con ellas podrá alcanzarse el conocimiento perfecto. Para lograrlo, el budismo Mahayana acude a nuevos sutras, atribuidos al Buda histórico y definidos como la verdadera esencia del budismo. El ideal del pequeño vehículo era el monje santo, el Arhat, que alcanza solo la salvación individual. Por el contrario, el ideal del gran vehículo es la iluminación para toda la humanidad, el Bodhisattva de la compasión universal, que solo entrará en el nirvana tras liberar a otros semejantes. La religión monacal se convierte en religión laica, una religión que promete la iluminación incluso a los que no son monjes, aún a las mujeres. Ello no significa que en el budismo Mahayana no existe una jerarquía de tipo eclesiástico, con títulos y ricas vestiduras. Estos monjes de elevado rango despiertan en el pueblo igual reverencia y sumisión que la alta jerarquía eclesiástica entre los cristianos. Recitan sutras delante del gran Buda y cantan sus invocaciones ante los laicos que asisten admirados. Cabe preguntarse ante esta ceremonia tan imponente de budistas de todo el Asia Oriental, ¿qué tiene que ver todo esto con el budismo original?
Yo diría que los cristianos no debemos fallar juicios temerarios, ya que también ante una gran procesión de obispos o durante una ceremonia en Roma, podemos preguntarnos qué tiene que ver eso con Jesús de Nazaret. Pienso que aquí lo fundamental es darnos cuenta de que estas religiones han evolucionado, que se ha producido algo así como un cambio de toda la estructura, lo que hoy llamaríamos un cambio de paradigma. En todas partes se incorporan nuevos elementos. Y así, de una religión elitista pasamos a una religión de masas que de algún modo había que organizar, con lo que tenemos una religión de dos clases, como se ve aquí. El clero son los monjes que deciden lo que es importante. Los otros, los laicos, son el resto los que apoyan al clero y también pagan para mantenerlo, algo parecido a lo que ocurre en el cristianismo. Curiosamente, el gran Buda de Nara, la mayor estatua de bronce del mundo, no representa al Buda histórico, sino a otro Buda, el Buda eterno. Y ya en el concilio, convocado por el rey Asoka, se discutió si Buda era un ser humano o un ser suprahumano y eterno. Sobre esto el pequeño vehículo dice que el Buda Gautama ha tenido numerosas encarnaciones, y el budismo Mahayana o gran vehículo agrega que al Buda Gautama precedieron 3 Budas, todos ultramundanos y eternos. Este es Vairohana, el primero de los Budas y el más elevado de todos, el Buda cósmico. Vairohana es el Buda primigenio, la encarnación de lo absoluto, cualquier cosa menos un budismo ateo. Ya en el año 794, la capital de Japón se trasladó de Nara a Kioto, el centro de la cultura japonesa. Con su 1,5 millones de habitantes, una típica ciudad de nuestro tiempo. En el siglo XIX, Japón entra en la era moderna con la industrialización, pero también con la secularización y occidentalización de la sociedad. Hoy no son los hábitos de monje lo que imprime carácter a Kioto, sino los celulares, la electrónica, el intenso tráfico y los edificios modernos. El budismo, que entre los siglos XVII y XIX atraviesa una fase de decadencia, en el siglo XX origina un movimiento reformista que incluye sectores sintoístas, la religión tradicional de Japón. Así vemos a creyentes que no tienen reparo en mezclarse con el pueblo y en proclamar su mensaje de fuego, agua y viento. Ese es el único Dios, haciendo sonar sus maderos huecos. ¿Qué futuro tiene la religión en Japón? ¿A quién escuchan los jóvenes? ¿Y cuál es el futuro del budismo? De sus 3 escuelas, ¿cuál prevalecerá? ¿El Zen o budismo meditativo? ¿El budismo clerical con elementos sintoístas? ¿O el budismo sociopolítico de un Nichiren? Zen en la caligrafía japonesa. A muchos japoneses, el Zen resulta atractivo porque combina religión y arte. La caligrafía, el ikebana o arreglo de flores, el sado o ceremonia del té, todo tiene que ver con el Zen, con su énfasis en el respeto profundo, la armonía, la calma y la perfección interior. No cualquiera ingresa a un monasterio Zen. Hay que participar en un ritual muy estricto. El aspirante deja su solicitud de ingreso a la entrada del monasterio.
A viva voz pide entrar al convento. Del otro lado, una voz le dice que no hay lugar para él en el convento, que pruebe con algún otro convento de Kioto. Esto es solo un ritual, ya que el candidato finalmente es admitido. Para quien busca la contemplación, la espiritualidad, el contacto directo con el corazón, lo indicado es el budismo meditativo del Zen. Zen significa concentración, recogimiento. El Zazen, o vía hacia la iluminación, es un sentarse en estado meditativo, observando la propia respiración, que nos porta de un momento al siguiente. Para la concentración interior, la purificación del pensamiento, el vaciado de la mente. ¿Crees exagerado el culto de Buda? Pues el Zen te llevará al Buda original, al maestro y guía primigenio. ¿Estás cansado del ritual, de imágenes y templos, de las abstracciones filosóficas? El budismo Zen significa un retorno a las simples enseñanzas y ejercicios meditativos originales. ¿Rechazas la fosilización de las iglesias y el clericalismo del budismo tradicional? El Zen te ofrece una comunidad abierta. También tú puedes descubrir el Buda que cada uno de nosotros lleva en lo profundo de su ser. Pero para ello necesitas una gran disciplina. Símbolo de esta disciplina es el bastón con que se golpea la espalda o los hombros, no para castigar, sino para vencer el cansancio, relajar tensiones musculares y despertar energías dormidas. El budista Zen no necesita vivir de modo distinto que los demás. También llevando una vida normal puede acceder a la iluminación, cuenta de la fugacidad, inconstancia y vacuidad de todas las cosas. Es estar dentro del mundo y al mismo tiempo apartado de él. Pero también dentro del monasterio Zen, la vida no consiste solo en meditación. Hay que ocuparse también del quehacer diario. No hay trabajo demasiado bajo o indigno para el monje Zen. Está claro que en una ciudad como Kioto, ir de casa en casa pidiendo comida y otras cosas es la excepción más que la regla. Aún hoy, el Zen meditativo marca la pintura y la jardinería japonesas. El jardín Zen, una obra artística de discreto encanto.
de líneas sencillas, expresa naturalidad y transparencia. O en lenguaje zen, los árboles muestran la figura del viento. El jardín zen induce a la paz interior, una paz fuera del tiempo. Lo mismo el jardín de piedras. Las piedras y guijarros se ordenan con sumo cuidado y siguiendo siempre la misma estructura. Esta estructura significa libertad, vastedad abierta, vacío. Con el nuevo paradigma del budismo mahayana, cambia además la idea del nirvana o cese del sufrimiento. El nirvana no tiene por qué alcanzarse al fin del samsara o ciclo de la vida. Puede alcanzarse en medio del samsara, aquí y ahora. Porque las cosas de este mundo no tienen permanencia, sustancia duradera, ni un ser inmutable. Para el iluminado, esa falta de sustancia es la verdadera esencia del universo. Saber esto lleva a un estado de ligereza, a la sabiduría, a la serenidad, incluso a la alegría en esta nuestra vida terrena. La sonrisa de Buda lo anuncia. Aunque siguió padeciendo dolor y muerte tras la iluminación, ambos, el sufrimiento y la muerte, habían perdido su sabor amargo. Quien sabe que la realidad de este mundo es vacía e insustancial, no se verá atribulado por la vejez, la enfermedad o la muerte. Estará por encima de ello, en la medida en que semeje a Buda. Vacío, escribe el calígrafo. Pero ¿experimentar el vacío significa estar más allá del bien y del mal? Monjes, ejecutivos y aún políticos y militares usan la meditación para los fines más diversos. ¿A qué normas éticas deben atenerse? Hay una segunda escuela budista con su liturgia y sonora campanada al comienzo. Así, para quien la responsabilidad individual del budismo zen es una carga demasiado grande, el budismo devocional ofrece una variante donde lo único que cuenta es la fe en Buda, o mejor dicho, en el Buda Amida. Entre los patriarcas zen del siglo XIII, aquí en el monte Hiei, el más popular es el fundador de la verdadera escuela de la tierra pura. Su nombre, Shinran. Como Martín Lutero, también el monje Shinran comprobó que los textos religiosos tradicionales no le traían liberación alguna y que el hombre es incapaz de liberarse por sus propias fuerzas. Según Shinran, para liberarse, debe confiar en otra fuerza, poner toda su fe en las promesas del Buda Amida. Este irradia una infinita compasión y sabiduría y promete la entrada al paraíso, a la llamada tierra pura. En vez de una interminable cadena de reencarnaciones, la liberación ya, mediante la simple y ferviente invocación del nombre de Buda Amida. Amida Butsu, adoremos a Buda Amida, cantan solemnemente. Dicen que la invocación es muy eficaz a la hora de la muerte. La lectura de los pensamientos de Shinran o algún otro clásico de esta escuela confirma al creyente en su fe.
Lo más importante, admitir la propia culpa. Primero, debemos reconocer nuestro gran pecado. Es lo que hay que hacer, y solo eso. Llama la atención cómo participan en la liturgia hombres y mujeres por igual. Y no menos llamativo, el sermón final lo da una mujer. Dice, al final del siglo XX, solo encuentro en el mundo inseguridad y dudas. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué fin nací? La respuesta la da Buda Amida. Ahora mismo, el creyente puede despertar de la muerte en una flor de loto en la edénica, tierra inmaculada, y sacar de ahí toda la confianza y la fuerza necesarias para vivir. El monte Hiei también fue morada del fundador de la tercera gran escuela budista del Japón. Coetáneo de Shinran, encarna un budismo de orientación social. Nichiren fue el profeta de una religión mística. Tuvo que abandonar el monasterio, pues decía que el recitado del Sutra del Loto era la única vía de salvación. Nichiren predica entre el pueblo, ataca al budismo Zen y Shin, y cosa insólita en Japón, aún osa censurar públicamente al gobierno. Igual que su fundador, el budismo Nichiren destaca el lado social de la religión. Más que dar consuelo, la religión debe construir en la tierra el reino de Buda. Nichiren es el numen del budismo laico, una religión de masas, con millones de seguidores, que al contrario de lo ocurrido durante el auge del nacionalismo, aboga por la paz mundial. De la docena de universidades de Kioto, 5 son de origen budista. Fundada en 1639, la Universidad Ryukoku tiene 3 campus con 17.000 estudiantes. El emblema de la universidad muestra las 3 joyas del budismo: Buda, Dharma y Sangha. El himno universitario comienza así: escuchemos al Dharma, inalterable a través del tiempo. そこにですね、その大行さんが上がりまして、次にですね、その三千のところが出てくるんですけども、でこれは何を意味しているかって言いますとですね、その官業のですね。La universidad arraiga en la antigua tradición de Kioto y en otras como el Zen, pero con sus 16 departamentos también está abierta a los desafíos del mundo moderno. 禅がですね、第一です。で第二はですね、その戒律をですね、その守ることです。戒律、戒の禅です。これが第二です。そして第三がですね、第三がですね、仏道を。Esta letra significa esperanza. En su ambivalencia, el desarrollo económico del Japón ha enseñado a muchos que el solo progreso material no basta, que la religión sigue siendo un factor de esperanza.
Todavía hoy, la meditación es un elemento central del budismo. Ello no significa que en el budismo no se plantee el dilema de la relación entre meditación y acción. Por ejemplo, ocurre un terremoto y todos se fijan en si un templo zen ayuda o no ayuda, cuáles son sus normas éticas. Para el budista Shin la cosa es simple. Invoca al Buda Amida, al Buda de la compasión. De ahí la importancia que el budismo Shin concede a lo social. También las nuevas religiones surgidas de Nichiren desempeñan un activo papel social. Grupos tales como el Richo Kosei-kei no solo actúan en el tercer mundo, también participan en la Conferencia de las Religiones por la Paz. Lo que budistas y japoneses tienen en común es un mismo capital ético, basado en las enseñanzas de Confucio, que comprende determinadas obligaciones. Ahora bien, en Japón se ha tendido a subrayar los deberes de los de abajo hacia los de arriba, pero en vista de las muchas anomalías, son cada vez más los que piensan que también los de arriba, por ejemplo, los políticos, tienen obligaciones hacia los de abajo, incluyendo determinadas reglas morales, no siempre seguidas, como no mentir y no robar. Por eso es reconfortante comprobar que ha sido en Japón donde más eco y apoyo tuvo la idea de una Declaración Universal de los Deberes del Hombre, en reemplazo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Con todo, el mayor aporte del budismo a una ética universal es el de la responsabilidad individual. Cada ser humano debe transitar su camino, solo, sin egoísmo, con abnegación. Porque solo con abnegación podrá amar a toda la humanidad. Sí, el mundo necesita de más compasión, paz, serenidad y tolerancia en el espíritu de Buda.